La oscuridad siempre oculta más de lo que parece a simple vista. Nunca creí en las leyendas hasta que vi con mis propios ojos lo que debería haber permanecido como ficción. Sucedió por casualidad, una noche en la que me perdí en las montañas. El bosque era espeso, las ramas de los árboles se enganchaban en mi chaqueta, y cuanto más me alejaba del sendero, más fuerte sentía que alguien me seguía. El olor a humedad y podredumbre flotaba en el aire, y de repente me topé con un agujero en el suelo, un túnel ancho que conducía hacia abajo. Pensé que era una mina vieja, pero el olor era demasiado extraño. Una mezcla de hierro, carne podrida y algo animal, salvaje. Bajé con una linterna y a los pocos metros noté mechones de pelo incrustados en las paredes. Cuanto más me adentraba, más fuerte latía mi corazón. Allí, bajo tierra, vi algo indescriptible. Enormes capullos de carne y huesos, pegados en una masa repugnante. Se movían como si respiraran. Dentro se adivinaban las siluetas de criaturas, mitad hombres, mitad bestias. Y entonces comprendí. Este era un nido. Un verdadero nido de hombres lobo. Quise huir, pero mis piernas no me obedecían. En ese mismo instante, oí un gruñido sordo, y luego vi sus ojos, docenas de destellos amarillos que ardían en la oscuridad. No atacaban, como si esperaran una orden. Salí corriendo, y por un milagro, logré escapar. Pero lo más aterrador me esperaba después. 2 días después, llegaron a mi casa unos hombres de traje. No eran policías ni militares, eran demasiado fríos, demasiado seguros. Sabían dónde había estado y qué había visto. Me dijeron, no debiste encontrar esto. Olvídalo o te arrepentirás. Pero no podía olvidarlo. Por la noche, volví a oír aquel gruñido en mis oídos. Empecé a investigar, a buscar información, y encontré lo que el gobierno había estado ocultando durante décadas. Documentos, fragmentos de archivos filtrados que revelaban que habían estado desarrollando armas biológicas en laboratorios secretos, utilizando genética de hombres lobo. Estas criaturas no eran un simple mito, sino armas biológicas creadas durante la Guerra Fría. Los científicos intentaron domesticarlos, hacerlos obedientes, pero los hombres lobo escaparon de su control y se escondieron, creando sus nidos donde se reproducen y esperan su hora. Soldados fueron enviados a limpiarlos, pero ninguno regresó. Los informes gubernamentales decían que las misiones habían sido canceladas debido a pérdidas inexplicables. Vi fotografías, cuerpos de soldados destrozados, huellas de garras en la armadura de los tanques, cráneos humanos perforados por colmillos. Comprendí, se preparaban para la guerra, y el gobierno lo sabía. Por eso ocultaba la verdad. Temían el pánico, temían que la gente empezara a hacer preguntas, pero lo más terrible no era eso. Tengo una grabación que hice la noche en que huí de la mina. En ella se ve a uno de los hombres lobo de pie en la oscuridad, mirando directamente a la cámara. Sus labios se mueven, habla, como un humano, dijo, volveremos. Y ahora no sé qué es más aterrador, si las propias criaturas o el hecho de que ya están entre nosotros, mezcladas con la gente, preparándose para su momento. Quizás el gobierno no oculta la verdad por seguridad. Quizás ya está con ellos. Después de esa noche, ya no pude vivir como antes. En el trabajo, constantemente miraba por encima del hombro. Por las noches, me sobresaltaba con cada ruido. Sentía su presencia, como si me siguieran incluso a través de las paredes. Pero cometí una estupidez. Intenté publicar los documentos y el video que había encontrado. Horas después, mi laptop se quemó ante mis ojos. Al principio pensé que era un cortocircuito, pero en la pantalla, antes de que se derritiera, apareció un mensaje. Te lo advertimos. Al día siguiente, noté una camioneta negra estacionada cerca de mi casa. La gente dentro no salía, pero veía siluetas. Comprendí que el gobierno no solo me vigilaba, sino que esperaba el momento. Y entonces decidí irme.
Por la noche, empaqué mis cosas y me dirigí hacia las montañas, donde todo había comenzado. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo me atraía hacia allí, como a un agujero negro. Cuanto más me acercaba a la mina, más fuerte se volvía el olor a sangre. Bajé de nuevo y el corazón se me encogió. El nido había crecido. Había decenas de capullos y ya no estaban inactivos. De uno de ellos salió una pata con garras que se estiraba hacia la luz de la linterna. La sangre corría por las paredes y en la profundidad se oían gritos, pero no eran gritos de animales, eran voces humanas, gente. Estaban dentro, vivos, y los estaban transformando. ¿Eres uno de ellos? Oí un susurro ronco a un lado. Giré la linterna y vi a un hombre atado a las rocas con alambre de púas. Su cuerpo estaba lacerado por garras, sus ojos inyectados en sangre, pero aún se mantenía. Dijo que era un soldado de las fuerzas especiales, que su escuadrón había sido enviado a destruir el nido. Todos murieron, y a él lo dejaron. Nos alimentan con su sangre, nos hacen como ellos. Oigo voces en mi cabeza. No tuve tiempo de preguntar más. La oscuridad se movió. Salió del túnel. Enorme. Una figura encorvada, cubierta de pelo, dientes más largos que un cuchillo. Pero lo peor de todo, su cara. Era semihumana, y reconocí en sus rasgos a alguien familiar. Era uno de esos hombres de traje que habían venido a mi casa. El gobierno no solo lo sabía, se había convertido en ellos. Corrí sin rumbo fijo. Por la espalda me llegaban gruñidos y pasos. Las piedras volaban bajo las garras. La linterna se apagó y salí a la superficie solo por el olor a aire fresco. En la ladera de la montaña vi un helicóptero militar. Pensé que me salvarían, pero la ametralladora apuntó directamente hacia mí. No querían salvarme, querían borrar al testigo. Una ráfaga pasó rozando, cortando los árboles. Me lancé a un barranco, rodando cuesta abajo. Cuando me levanté, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Y entonces los vi, siluetas, decenas, cientos. Estaban al borde del bosque, escondidos en la sombra. Comprendí. El nido era solo el principio. Había muchos más. Habían estado entre nosotros durante mucho tiempo. Tenía que decidir, esconderme y esperar a que destruyeran el mundo, o contar la verdad, incluso si me borraban. Elegí lo segundo. Y ahora, mientras escribo estas palabras, el SUV negro vuelve a estar aparcado fuera de mi ventana. Sé que tengo poco tiempo, pero si estás escuchando esto, que sepas, el gobierno no nos protege de los monstruos. Se ha convertido en su nido, y los hombres lobo ya se preparan para salir. Cuando salí del barranco y me abría paso por el bosque, un estruendo resonó sobre las montañas. Al principio pensé que era una tormenta, pero luego aparecieron aviones militares en el cielo. Estaban arrojando bombas sobre la sierra. La tierra temblaba, el aire se llenaba de humo y gritos, pero no humanos, sino bestiales, penetrantes, que ponían los pelos de punta. El gobierno había decidido no ocultar las huellas, sino destruir el nido por completo. Me escondí detrás de un peñasco cuando la masacre comenzó en el bosque. Fuerzas especiales con trajes negros, armadas con rifles automáticos y lanzallamas, peinaban la zona. Vi cómo, paso a paso, rodeaban la entrada de la mina. Y de repente, la tierra se abrió. Una avalancha de cuerpos bestiales brotó del interior. Enormes hombres lobos saltaban directamente sobre los soldados, arrancándoles las cabezas, desgarrando los chalecos antibalas, sus colmillos perforando los cascos. Gritos, chirridos de metal y olor a sangre se mezclaron en un coro infernal. Uno de los comandos gritó: «¡Quémenlo todo! ¡Quemen!» Y los lanzallamas se encendieron. Las llamas inundaron la entrada de la mina. El aire crujió por el calor. Varias criaturas aullaron y ardieron, pero la mayoría saltaban directamente a través del fuego. No tenían miedo. Sus ojos ardían de furia. Vi como un hombre lobo
agarró a un operador de lanzallamas y lo aplastó junto con su arma. El hombre gritó y su cuerpo se quemó junto con el monstruo. En ese momento, un helicóptero descendió por detrás de la montaña. Desde su costado, una ametralladora disparaba, cortando a los hombres lobo. La tierra temblaba por las explosiones, pero los hombres lobo no se rendían. Saltaban, agarraban el helicóptero por el tren de aterrizaje, desgarraban el metal con sus garras. Uno de ellos, completamente quemado, con un brazo arrancado, se aferró a la cabina y sacó al piloto. La máquina giró y se estrelló, destrozando todo a su alrededor. Yacía en el barro, empapado en sudor, y veía cómo con cada minuto la batalla se convertía en una masacre. La gente moría por decenas, pero lo más aterrador, comprendí, este era solo un nido. ¿Y si había cientos? ¿Miles? De repente, una mano me agarró del hombro. Me sobresalté, dispuesto a gritar, pero frente a mí estaba el mismo soldado que había visto atado en la mina. Sus ojos brillaban con luz amarilla, su piel se cubría de pelo. Ya era medio uno de ellos. «Escucha», carraspeó. «No lo entiendes. No son solo bestias. Somos nosotros. Somos su nueva sangre. No quieren matar a la humanidad. Quieren reemplazarla». Y entonces se arqueó. Su mandíbula se abrió. Sus costillas crujieron y ante mis ojos se transformó en un enorme hombre lobo. Corrí, pero él no me atacó. Solo aulló al cielo. Y comprendí. Era una señal. Desde lo profundo del bosque se elevó un coro. Miles de voces, miles de hombres lobo. El aullido cubrió las montañas, e incluso los bombarderos en el cielo se detuvieron. Sabían que ninguna arma podría detener aquello. Corrí sin rumbo fijo. Detrás de mí todo ardía, aullaban las bestias y resonaban los disparos. Pero lo más horrible lo vi ya abajo, en el valle. Allí había una columna de vehículos, tanques, blindados, todo un ejército. Pensé que eran refuerzos, pero en los rostros de los soldados no había miedo. Miraban las montañas con calma, demasiada calma. Y cuando la luna salió de entre las nubes, vi cómo sus ojos se encendían con la misma luz amarilla. El ejército ya les pertenecía. Estaba solo, en medio de un mundo que se desmoronaba. Ya no había humanos y monstruos. Solo había una cosa, la infección, la propagación. El gobierno había perdido hace mucho tiempo. Se había convertido en parte del nido. Miré al cielo, donde ardían los aviones en llamas, y comprendí. Todo apenas estaba comenzando. Después de esa noche, no recuerdo cómo llegué a la ciudad. Probablemente corrí por instinto hasta que mis piernas no pudieron más. Pero aquí no había paz. Las noticias hablaban de un ataque terrorista en las montañas, de una explosión de gasoducto y de una catástrofe tecnológica. Ni una palabra sobre lo que realmente había sucedido allí. Pero yo veía otra cosa. La gente en las calles empezaba a cambiar. No de inmediato. Al principio, tics nerviosos, agresividad repentina, ojos que reflejaban una luz amarilla bajo las farolas. Reconocí esa expresión. Eran los mismos ojos. El gobierno impuso un toque de queda de emergencia. Las tropas salieron a las calles, pero yo ya sabía la verdad. No eran tropas, era la manada. Solo esperaban la noche. Me escondí en el sótano de una casa vieja e intenté grabar todo en una grabadora, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Por la noche comenzó la masacre. La oí directamente desde la calle. Gritos, chirridos de neumáticos, sirenas y un aullido que traspasaba las paredes. Me asomé por una rendija y vi como una columna de vehículos blindados entraba en la ciudad. La gente los recibió, pensando que era protección, y un minuto después, los soldados comenzaron a transformarse ante los ojos de la multitud. Los cascos cayeron al asfalto, los cuerpos se desgarraron, los huesos se rompieron, y en cuestión de segundos, la calle estaba empapada de sangre. Los hombres lobo desgarraban a la gente, lanzando sus cuerpos unos sobre otros.
Vi a una mujer que intentaba salvar a un niño, pero uno de los monstruos la agarró y la partió por la mitad, y se llevó al niño en sus garras como un trofeo. La gente corría, pero no había a dónde correr. El ejército estaba por todas partes, y el ejército aullaba. Creí que me estaba volviendo loco, hasta que oí otra voz en el sótano. Ya había alguien allí. En una esquina estaba sentado un hombre con un uniforme militar sucio. Su rostro estaba desfigurado por quemaduras, pero sus ojos eran humanos. Se presentó, Mayor Safronov, uno de los que realmente intentaron detener el experimento. ¿Todavía estás vivo? Entonces escucha con atención. No se propagan solo con garras y mordiscos, infectan el aire. En su sangre hay esporas, un virus. Intentamos estudiarlo, pero lo comprendimos demasiado tarde. No es solo una manada, es una nueva especie, y nosotros somos la comida. Quise preguntar por qué él seguía siendo humano. Levantó la manga y mostró su brazo, cubierto de extraños símbolos, tatuajes. Los viejos chamanes sabían de ellos. Estas marcas retienen la infección, pero no por mucho tiempo. Me tendió un cuchillo con los mismos símbolos. Si sobrevives hasta la mañana, esta es tu única oportunidad. Pero faltaba mucho para el amanecer. Afuera se oyó un estruendo. Los hombres lobos se acercaban cada vez más. El sótano tembló. El mayor gritó: «¡Corre! Vienen por ti, no por mí». Pero yo no entendía por qué por mí. Hasta que oí una voz familiar. «Volveremos», sonó justo en la puerta. Era el mismo hombre lobo de la mina. Me había encontrado. Las paredes se derrumbaron y siluetas irrumpieron en el sótano. Enormes, con ojos ardientes, su aliento olía a hierro y muerte. Subí corriendo por las escaleras, cortando las patas con garras con el cuchillo, que brillaba con una luz extraña. Los monstruos aullaron, como si algo más grande que el acero los hubiera herido. Pero eran demasiados. Salí corriendo a la calle y vi que toda la ciudad ya estaba envuelta en guerra. Coches en llamas, autobuses volcados, cuerpos en el asfalto. Pero lo peor de todo, entre el caos, noté la torre de televisión. Una luz roja ardía en ella, y comprendí. Era una señal. La estaban transmitiendo. La infección ya se extendía a otras ciudades, a otros países. Grité, pero mi voz se ahogó en el aullido general. Comprendí. Este era el fin. No solo de mi ciudad, era el fin de todo el mundo. La ciudad cayó en una noche. Por la mañana, cuando el sol se alzó lánguidamente sobre el horizonte, no quedaba gente en las calles. Solo sangre, humo y siluetas que merodeaban entre las ruinas. Me abría paso por los barrios vacíos y cada paso resonaba en ese nuevo silencio. Un silencio que de vez en cuando era interrumpido por un aullido. Intenté contactar. La radio chisporroteaba. Los teléfonos estaban muertos. Solo una vez capté una señal. Un breve mensaje en una frecuencia militar. Caída de México. Madrid. Infección. Los Ángeles perdido. Permanezcan. Y la conexión se cortó. El mundo se estaba desmoronando. No aquí, en mi ciudad, sino en todas partes. Safronov había dicho la verdad. El virus se extendía más rápido que el fuego. Los hombres lobo no solo atacaban, sino que dejaban tras de sí nubes de esporas, invisibles pero mortales. La gente se asfixiaba, caía al suelo, y unos minutos después se levantaba ya con una luz amarilla en los ojos. Lo vi con mis propios ojos mientras me abría paso hacia la estación de tren. En el andén, decenas de refugiados esperaban un tren. Caras cansadas, niños, ancianos, pensaban que podrían irse. Pero del túnel no llegó un tren. Allí, en la oscuridad, se oyó un aullido, y a la plataforma, como una avalancha, se lanzaron. Garras, colmillos, sangre. La gente gritaba, pero ni siquiera tuvo tiempo de huir. Unos minutos después, toda la estación se había convertido en una carnicería. Apenas sobreviví, escondido debajo de un vagón, mientras a mi alrededor los cuerpos se desgarraban. Y entonces vi lo más aterrador.
Entre la manada iba un hombre, normal, de traje. No estaba transformado, pero los monstruos lo rodeaban, como si lo reconocieran como uno de los suyos. Les susurraba algo, y ellos obedecían. Entonces comprendí. Esto no era solo caos. Esto no era solo un brote. Tenían líderes, hombres que se habían convertido en sus alfas, que habían aceptado a las bestias y las dirigían. Quizás eran precisamente ese tipo de personas las que ocupaban los puestos de gobierno. Cuando la estación se calmó, salí. La ciudad ardía, aviones volaban sobre ella, lanzando bombas directamente sobre zonas residenciales. El gobierno intentaba localizar la amenaza, pero era inútil. Vi como ellos, cientos, miles, recorrían las calles en llamas. Eran imparables. Por la noche me refugié en una escuela destrozada. El pasillo olía a sangre, las paredes estaban arañadas por garras, y de nuevo no había silencio. Susurros sonaban directamente en mi cabeza. Voces parecidas a las humanas, pero distorsionadas. Me llamaban. Ven con nosotros, ya eres nuestro. Nos has visto, así que nos perteneces. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Safronov tenía razón. No solo penetraban el cuerpo, penetraban la mente. Al amanecer, oí un golpe. Alguien intentaba abrir la puerta del gimnasio. Preparé el cuchillo, pero cuando la puerta se rompió, un grupo de personas entró corriendo. Personas de verdad. Eran 5, cansados, sucios, armados con lo que habían encontrado. Se llamaban a sí mismos los restantes, supervivientes comunes que habían comprendido. El gobierno ya no existe, el ejército ya no existe. Solo estamos nosotros y ellos. Uno de ellos, un hombre canoso con los ojos llenos de odio, dijo: ¿Tú también lo viste? Entonces lo entiendes. No son bestias. Es una nueva evolución. Somos una especie en extinción. Pero lucharemos. Quise preguntar cómo. Me mostró una caja de madera. Dentro había artefactos antiguos, cubiertos de símbolos, como el cuchillo de Safronov, amuletos de piedra, picos de hierro untados con algo negro. Dijo: estas cosas las dejaron los antiguos, aquellos que ya se enfrentaron a ellos hace miles de años. Solo esto sigue funcionando. Nos sentamos en el gimnasio, escuchando cómo las criaturas gruñían y caminaban detrás de las paredes. Y entonces comprendí. Esta ya no era mi historia personal. Era una guerra que ya casi habíamos perdido. Y por la ventana, en el horizonte, veía cómo ardían las ciudades vecinas. El aullido resonaba por las calles vacías, y en ese aullido oí una promesa. Volveremos. Recuperaremos el mundo. Resistimos en la escuela durante 2 días. Afuera, el aullido no cesaba, pero los hombres lobo, por alguna razón, no entraban. Parecía que algo los detenía. Uno de los sobrevivientes, la misma figura canosa, dijo que el edificio se alzaba sobre unos cimientos antiguos, donde una vez hubo un templo, y que esas mismas paredes aún conservaban las huellas de los símbolos que ahuyentaban a las bestias. Pero eso no duraría mucho. Al tercer día, oímos un estruendo que hizo temblar la tierra. Al principio pensé que era un terremoto, pero luego vi. A lo lejos se movía una columna de vehículos, tanques, blindados, todo un ejército. La gente gritó de alegría: ¡Salvación! Pero yo ya sabía que no habría salvación. Cuando los vehículos se detuvieron y los soldados salieron de las escotillas, todo quedó claro. Sus rostros estaban serenos, sus ojos brillaban con luz amarilla. No eran humanos, era el ejército del Alfa. No atacaron de inmediato. Uno se adelantó, más alto que los demás, con una larga capa negra sobre la armadura. Su figura era humana, pero sus movimientos eran demasiado bruscos, demasiado salvajes, y entonces comprendí. Era él, el Alfa, el que estaba por encima de todos. Sus ojos no brillaban solo de amarillo, sino de un rojo ardiente, y en su mirada había más razón que bestialidad. Se aferran a un mundo que ya no existe.
dijo. Su voz era profunda y cada palabra resonaba en mi cráneo, como si no hablara él, sino la propia oscuridad. Siempre hemos estado aquí. La gente pensaba que controlaba el planeta, pero ahora es el momento de regresar. Uno de los supervivientes, un joven, no aguantó y disparó. La bala golpeó al alfa en el pecho y rebotó, como de piedra. El alfa ni siquiera se inmutó, solo mostró los dientes, y entonces un aullido se elevó al cielo. Cientos de gargantas, miles. La manada nos rodeaba por todos lados. Cerramos las ventanas, las puertas, pero sabíamos que la escuela caería. El hombre canoso dijo: «Solo hay una oportunidad. Hay que usar los artefactos. Solo ellos los hieren, pero alguien tiene que acercarse». Comprendí que no había elección. Agarré el cuchillo de Safronov que brillaba en mi mano y di un paso hacia la puerta. El corazón me latía como si fuera a estallar. Afuera, el alfa esperaba. No atacó. Quería que saliéramos nosotros mismos. Nos has visto, nos has oído. Eres nuestro, pero aún tienes una elección. O te conviertes en parte de la manada, o arderás con ellos, dijo, señalando a mis compañeros. En ese instante el cielo se iluminó con una luz. Al principio pensé que era una bomba, pero no, era un helicóptero. Real, vivo, pilotado por humanos. Descargó un torrente de balas y misiles sobre la formación de hombres lobo, y varias decenas de ellos cayeron. El alfa rugió, perdiendo la calma por primera vez. Los supervivientes gritaron: «¡Oportunidad!». Salimos corriendo, lanzando granadas, disparando, manejando los artefactos, y vi que los símbolos realmente funcionaban. El cuchillo cortaba la piel de los monstruos como si no fuera carne, sino humo. Aullaron, retrocediendo. Pero el alfa permaneció inmóvil. Corrí hacia él. En el aire olía a muerte y a carne quemada. El alfa levantó la mano y me lanzó a un lado como un juguete. Me golpeé contra la pared. El mundo se movió. Pero el cuchillo seguía en mi mano. El alfa se acercó y se inclinó. Su aliento me quemó la cara. «Encontraste el nido. Debiste morir allí. Pero si sobrevives aquí, te convertirás en el siguiente». Levanté el cuchillo y se lo clavé en el pecho. La tierra tembló. El alfa rugió tan fuerte que las ventanas de las escuelas estallaron en 1000 pedazos. Su sangre, negra y espesa, salpicó mis manos. No murió, pero por primera vez retrocedió un paso. Sus ojos brillaron con más intensidad y dijo: «Has elegido la guerra». La manada aulló, y comprendimos. Esto era solo el principio. Pudimos escapar en helicóptero, pero abajo, debajo de nosotros, miles de ojos brillaban en la oscuridad. Las ciudades caían una tras otra. El mundo se apagaba. Y comprendí. Ahora no salvamos a la humanidad. Solo intentamos prolongar sus últimos días. La oscuridad sobre la selva se hizo tan densa que el propio Amazonas parecía decidido a ocultar lo que sucedía a los ojos del cielo. Las llamas de las hogueras apenas se abrían paso bajo el dosel de hojas, proyectando largas sombras danzantes sobre los troncos de los árboles, parecidas a garras alargadas. Dentro del campamento reinaba el silencio, un silencio demasiado profundo, como si incluso las bestias nocturnas hubieran decidido mantenerse alejadas. Pero en ese silencio acechaba un zumbido, no un sonido, sino una sensación, como si la propia tierra vibrara por la presencia de algo ancestral. El hombre lobo estaba sentado sobre las raíces de un viejo árbol. Su respiración era ronca. Su pecho se agitaba por una dura batalla. La sangre aún goteaba de sus garras, mezclándose con la tierra húmeda. Oía cómo crujían las ramas a lo lejos. Alguien lo seguía. «¿Sigues vivo, bestia?», se oyó una voz desde la oscuridad. Humana, pero con un tinte de sombría curiosidad. De detrás de los árboles salió un hombre alto con una larga capa, con el rostro surcado de cicatrices. En sus ojos no había miedo, solo un frío conocimiento.
No hueles solo a sangre, hueles a maldición, dijo, acercándose. El hombre lobo levantó la cabeza, mostrando los colmillos. En su mirada brilló algo salvaje, pero al mismo tiempo racional. ¿Quién eres?, carraspeó. Su voz era como un gruñido. El que busca el corazón del Amazonas, sonrió el desconocido. Y el que sabe que no se entregará ni a hombres ni a bestias. Pero tú eres especial. Tú eres la llave. Con estas palabras, el hombre sacó de debajo de su capa un viejo amuleto, tallado en hueso y cubierto de extraños símbolos. La tierra tembló. En respuesta al amuleto, un aullido prolongado resonó en lo profundo de la selva. Pero no era un aullido cualquiera, era ancestral, lleno de una fuerza que helaba hasta los huesos. Incluso el hombre lobo se detuvo un momento. «Vienen por ti», dijo el desconocido, «por el que lleva la sangre de la maldición, y cuando vengan, la selva se convertirá en un mar de sangre». En ese momento, el primer ataque irrumpió en el campamento. Los árboles cayeron, las lianas se rompieron, y siluetas de otros hombres lobos salieron a la oscuridad, enormes, distorsionados, con ojos ardientes. No se movían como animales, sino como criaturas controladas por una voluntad ajena. Los gritos de la gente rompieron el silencio. Comenzó la masacre. El hombre lobo comprendió que aquello era solo el principio, y debía elegir, luchar contra ellos o unirse a ellos. La selva exigía sangre, y la elección de qué tipo ya no importaba. La noche en la selva cobró vida. El aullido que se abría paso entre las copas de los árboles ya no pertenecía a una sola criatura. Se multiplicaba, se intensificaba, se fusionaba en un coro que habría helado la sangre de cualquier ser humano. La manada acudía a la llamada de la sangre. Lo sentía en lo más hondo. La tierra temblaba, el aire estaba impregnado de almizcle animal y del sabor cobrizo de la inminente masacre. La oscuridad constreñía el espacio, y de repente, de ella emergieron las sombras. Ojos, dorados, escarlatas, blanco mortecino, brillaban en la oscuridad como decenas de antorchas. Lobos de diferentes formas y tamaños, algunos deformes, con cuerpos retorcidos, otros enormes, como monstruos míticos, y cada paso los acercaba a mí. Apreté las garras tan fuerte que mi propia sangre brotó de mis palmas. No era miedo, no, era un desafío. No vinieron por mí personalmente, vinieron por lo que me había convertido. El devorador de pecados. Una palabra que hacía temblar incluso a aquellos que se consideraban inmortales, y decidieron comprobar si la leyenda realmente vivía. El primero se lanzó hacia adelante. El cuerpo, como una sombra, el salto, como un rayo. Le destripé el pecho con mis garras, la sangre salpicó las lianas y las hojas, y la bestia se desplomó con un ronco gruñido. En ese mismo instante, los demás se abalanzaron, una ola de garras, colmillos y sed de sangre. Una explosión de dolor, rugidos, gritos, desgarraba y aplastaba. Mordía la garganta de uno, arrancaba el corazón de otro, sintiendo cómo la vida ajena se derramaba en mí como un torrente caliente. Pero por cada uno que mataba, se levantaba el siguiente, más feroz, más enloquecido. Luchaban sin pensar que yo podía ser más fuerte. Para ellos, yo era una presa, un trozo de carne, pero a cada segundo empezaban a darse cuenta de su error. «¡No es como nosotros!», rugió uno de los alfas, retrocediendo cuando lo empujé contra el tronco de un árbol, destrozándole los huesos. «Él es otra cosa». Escuché cómo el susurro se convertía en aullido, el aullido en un zumbido de pánico. Pero ni siquiera el miedo los detuvo, al contrario, los impulsó. Sabían que si retrocedían ahora, nunca más podrían levantar la cabeza. «¿Quieren devorarme?», rugí, lamiéndome la sangre de los labios. «Entonces vengan, pero recuerden, cada uno de ustedes se convertirá en parte de mí». Y vinieron. La manada se abalanzó a la vez, aplastando, destrozando, aferrándose a la carne. El dolor me destrozaba el cuerpo,
Las garras se clavaban en los músculos, los dientes rompían los huesos, pero dentro de mí la bestia solo se regocijaba. Cuanto más me destrozaban, más fuerte se hacía mi hambre. Sentía cómo mi carne ardía, cómo la sangre se convertía en fuego, y con cada uno que mataba, sus gritos se convertían en parte de mi aullido. Cuando el primer rayo del amanecer se abrió paso entre el follaje, no quedó nadie vivo a mi alrededor, solo trozos de cuerpos carbonizados, mechones de pelo y un río de sangre que se hundía en la tierra. Yo estaba de pie en medio de aquel infierno, apenas respirando, pero vivo, y más fuerte que nunca, y de repente, en ese silencio, oí pasos lentos y claros. De entre los árboles salió un hombre. No un hombre lobo, no una criatura, un hombre, alto, vestido de oscuro, con el rostro oculto por una máscara. «Bueno», dijo con voz baja y tranquila, sin miedo, «las leyendas no mentían. El devorador de pecados existe». Me quedé inmóvil, sin apartar la vista de él, y por primera vez en mucho tiempo sentí no furia, sino curiosidad. «¿Quién eres?», jadeé. «El que los trajo aquí», respondió, señalando la montaña de cuerpos muertos. «Y el que sabe a dónde irás después». Sus palabras no eran una amenaza, eran una promesa. La oscuridad en la selva se espesaba, como si la propia naturaleza contuviera el aliento, preparándose para la inminente tormenta. La manada de hombres lobo crecía, nuevas criaturas, heridas, medio enloquecidas, pero sedientas de sangre y venganza, se acercaban a las hogueras nocturnas. El Amazonas se había convertido en una olla hirviente de gritos, olor a azufre y humo. La gente intentaba fortificar sus campamentos, pero cada noche traía nuevos ataques. Sombras demasiado rápidas se movían entre los árboles, demasiados cuerpos se encontraban al amanecer, desollados, mutilados, abandonados como una advertencia. El protagonista estaba de pie en la colina, mirando hacia abajo, donde las hogueras de la tribu intentaban ahuyentar las pesadillas. Su cuerpo aún palpitaba con la fuerza de la maldición. Cada vena, cada hueso resonaba con un aullido bestial. Pero ahora ya no luchaba contra ello, aceptaba la oscuridad como un arma, como un don que le había otorgado el propio río. La gente empezó a buscar alianzas. En una de las escaramuzas nocturnas vio a los chamanes realizando un ritual. Sus cánticos sonaban como gritos de muertos, y el humo de las hierbas se arremolinaba en el aire, transformándose en imágenes de rostros. Invocaban a los espíritus del río, a deidades antiguas que hacía mucho tiempo habían olvidado la misericordia, y los espíritus respondieron. Del agua se levantó una figura, ni hombre ni bestia, sino una sombra carbonizada con ojos de fuego. Extendió los brazos y el río se agitó, como si intentara devorar la tierra. El protagonista sintió que esta llamada también se dirigía a él. Su sangre respondió, como si alguien le hubiera mordido el corazón. Dio un paso adelante y su rugido ahogó el canto de los chamanes. El hombre lobo se lanzó sobre la figura, pero en lugar de chocar con la carne, se encontró con un torrente de dolor y recuerdos. Vio guerras antiguas, cuando las primeras tribus sacrificaban niños al río para contener la maldición. Vio cómo la propia tierra bebía sangre para engendrar monstruos. Su cuerpo se estremeció, las garras se clavaron en el suelo, y una voz resonó en su cabeza. «No eres el primero, eres la continuación». Cuando recuperó el conocimiento, decenas de cuerpos yacían a su alrededor. Algunos eran de su manada, otros humanos. Todos estaban muertos. Los chamanes habían desaparecido, disueltos con el humo. Solo el río, como si estuviera saciado, murmuraba y brillaba con un resplandor carmesí. La manada lo miraba, y nadie se atrevía a acercarse. Sus ojos ardían, y el aliento le salía del pecho como un volcán. Ahora ya no era solo un hombre lobo, se había convertido en el nexo entre la bestia, el hombre y la maldición del Amazonas. Pero junto con esto,
llegó otro sentimiento, un hambre que no podía ser saciada con simple carne. Deseaba sangre, pero no humana, sino antigua, la que corre por las venas de los espíritus. Comprendió. Si no encontraba la fuente de la maldición y no la bebía, la bestia de su interior lo destrozaría desde dentro. Y en algún lugar a lo lejos, desde las profundidades de la selva, llegó un aullido prolongado. Pero no era el aullido de su manada. Era algo antiguo, que vivía en esos bosques mucho antes que los humanos, e incluso que los espíritus. Me adentré en la selva, donde la luz del sol apenas se abría paso a través del espeso follaje. Cada árbol aquí parecía más viejo que el tiempo. Las raíces se entrelazaban de tal manera que uno podía caer fácilmente en el abismo, y el aire era húmedo, denso, con olor a putrefacción y sangre. Cada movimiento podía ser el último, pero la bestia interior me indicaba el camino, sintiendo con agudeza la magia oculta en la tierra. Los días se convertían en noches, las noches en alucinaciones de pesadilla. Veía cómo las sombras de los árboles se transformaban en rostros, me susurraban, me prometían muerte o poder. Escuchaba risas, no humanas, no bestiales, sino extrañas, como si la propia selva se estuviera burlando de mí. Y cada nueva visión me arrastraba más profundo, hacia el centro, hacia la fuente, hacia aquello que hacía que todo lo viviente luchara contra la propia naturaleza. Finalmente, llegué a un claro. Estaba rodeado de árboles gigantes, cuyas raíces se entrelazaban como enormes serpientes. En el centro había un estanque, cuya agua brillaba con un tono carmesí, casi luminiscente. El humo se elevaba de él y parecía que el propio líquido susurraba en un idioma desconocido. Fue allí donde sentí el aullido, bajo, prolongado, que vibraba en mi cuerpo, se metía en mis huesos, y de las profundidades del agua se levantó una criatura. Era enorme, más alta que cualquier árbol, con un cuerpo cubierto de grietas y cicatrices, con ojos que brillaban en rojo y garras capaces de desgarrar la tierra. Era la bestia primordial, la fuente de la maldición, el poder que había creado mi manada, mi sangre y toda esta oscuridad. Me miró y comprendí. No había venido aquí como cazador, sino como víctima, una prueba. No podía huir, no podía luchar como antes. Dentro de mí todo bullía, la bestia, el hombre y la maldición. Saqué mi cuchillo, el amuleto de Safronov brillaba en mi mano, como si respondiera a la presencia de la fuente. Rugió, y una ola de magia me atravesó como una cuerda. Sentí su poder, y en ese mismo instante comprendí. Esto no es solo una pelea, es una fusión. Alguien sobrevivirá, alguien morirá, pero una cosa es segura. Si pierdo, la maldición se desatará para siempre. Dio un paso hacia mí. Cada uno de sus pasos sacudía la tierra. Las hojas se quemaban con un fuego invisible y el aire temblaba con la magia. En ese momento, algo nuevo chispeó dentro de mí, una mezcla de instinto animal y razón humana. Di el primer paso hacia él y en ese instante comprendí. Para vencer no hay que matar, sino aceptar. «He venido por ti», susurré, y mis palabras resonaron por la selva. «Entonces, conviértete en quien debes ser», resonó la respuesta, profunda como un trueno en la tierra, y la selva se estremeció, lista para convertirse en el escenario de la batalla final, entre mí, la bestia dentro de mí, y la fuente primordial de la oscuridad. Me quedé en el borde del estanque, donde el agua carmesí reflejaba la luz de la luna, y sentía cómo todo lo vivo dentro de mí vibraba al unísono con la bestia primordial. Lentamente levantó una enorme pata, la tierra tembló, las raíces de los árboles se retorcieron como serpientes. Sentí la llamada de la maldición, exigía sangre, destrucción, sumisión. Pero en ese momento, algo hizo clic dentro de mí. Comprendí. Esto no era solo una lucha por la vida,
Era una elección que determinaría el destino de todos los seres vivos. Di un paso adelante y permití que la bestia dentro de mí saliera, sin esconderse. Sus garras brillaron en la oscuridad, sus dientes chispearon con el poder de la maldición. Pero ahora era mi arma, no un enemigo. Mis pensamientos se aclararon. Si aceptaba este poder, podría no destruir el mundo, sino reescribir las reglas de la existencia. La bestia primordial rugió y la tierra se abrió. Una ola de magia me golpeó, sacudiendo mi cuerpo y mi mente. Sentí toda la ira del Amazonas, toda la antigua furia de la naturaleza y las bestias, pero en lugar de temer, me puse de pie, permitiendo que la energía fluyera a través de mí. Mi sangre se mezcló con su poder, y de repente todo a mi alrededor se iluminó con una luz blanca, y luego con una oscuridad tan densa que parecía que engulliría el mundo. En ese momento se escuchó el último aullido, el aullido de la manada, el aullido de la gente, el aullido de la selva, pero no un aullido malvado, sino liberador. La maldición se detuvo, el agua del lago se calmó, las hojas dejaron de temblar, el aire se purificó. Sentí que la bestia primordial retrocedía. Sus ojos, las últimas chispas de poder, se encontraron con los míos, y comprendí. Había confiado en mí. Se fue no como un vencido, sino como un igual. Caí de rodillas, exhausto, pero vivo. Dentro de mí ahora no había oscuridad, sino fuerza, una mezcla de bestia y hombre, de maldición y razón. Era el guardián de la frontera entre el mundo de los hombres y el mundo de la oscuridad, y ahora podía decidir quién viviría y quién no. El Amazonas se detuvo en su eterno poder. Las leyendas cobraron vida y murieron conmigo, y comprendí que ahora no era solo un hombre, no solo un hombre lobo. Era un nexo, un guardián del equilibrio, el último devorador de pecados. El mundo estaba de nuevo en pausa, listo para una nueva respiración, pero con alguien capaz de enfrentarse a la oscuridad que acecha en el corazón de la selva. Me levanté. La noche estaba tranquila, pero yo sabía, en cualquier momento, el aullido volvería a sonar, y yo estaría listo.